Ya, chicos, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Hemos esperado 5 minutos para las personas que puedan llegar tarde. Ya vamos a empezar el tema de hoy, que es hematuria. Ya, entonces, si alguien llega tarde, vamos a admitirlo de nuevo en 20 minutos, ¿ya? Por favor, ¿me escuchan? ¿Ven la pantalla? Sí, Doctor, doctor, sí lo buenas tardes. escuchamos. Sí, Sí. Muchas gracias. Ya vamos a hablar de hematuria ahora, está dentro de nuestro sílabo. El siguiente tema que tenemos es hematuria. Vamos a definir hematuria, vamos a clasificar la hematuria, vamos a ver los tipos, la localización, la etiología en adultos y en niños, el diagnóstico y algunos algoritmos para la evaluación de la hematuria en adultos y en niños, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hematuria, se refiere a la presencia de sangre en orina, que puede ser visible a simple vista o puede ser microscópica. Ya en ese sentido vamos a tener una división de la hematuria en macroscópica y microscópica. Ya la macroscópica va a ser la presencia de sangre evidente en la orina, no es aquella que apenas la vemos y la vamos a ver pues la orina roja. Ya es característica de enfermedades de las vías urinarias inferiores y de las diátesis hemorrágicas, ¿no? Problemas de la coagulación, donde el paciente pues, puede tener sangrado, ¿no? Puede ser un paciente, digamos, que tiene fibrilación auricular, que esté tomando warfarina y que esta warfarina pues esté en exceso, ¿no? Entonces esta diátesis hemorrágica puede ser pues propia del paciente o que nosotros también le estemos produciendo por algún medicamento que el paciente no esté controlando de forma adecuada, ¿no? Entonces, como podemos ver, el sangrado en la orina puede ser de diferentes causas, ¿no? De diferentes causas de la misma vía urinaria, puede ser también por problemas de la coagulación, ¿ya? Miren, rotura de un quiste, brotes de nefropatía por IgA, posteriores a faringitis, ¿no? Y va a haber una hematuria microscópica que se va a caracterizar por más de uno o dos eritrocitos por campo, ¿no? De gran aumento. ¿Ya? Entonces la microscópica va a ser aquella que va a ser pues más de uno a dos eritrocitos por campo de gran aumento. Si se acompaña de proteinuria, hipertensión y un sedimento urinario activo, vamos a hablar de un síndrome nefrítico, pues, ¿no? Y este va a estar relacionado pues con glomerulonefritis inflamatoria o puede ser también por una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Entonces, la hematuria nos va a dirigir, ¿no? Como estábamos viendo en la parte práctica, cada signo, cada síntoma del paciente nos va a orientar hacia un diagnóstico, ¿no? Y dentro de esta posibilidad diagnóstica debemos de valorar el entorno en el que estemos, ¿no? Si es un paciente no joven que aparte de hematuria tiene proteinuria, hipertensión y un sedimento urinario activo, podemos decir que es un síndrome nefrítico, ¿no? Y esto ya tendremos que buscar posteriormente las causas que estén provocando este síndrome nefrítico, ¿ya? Que pueden ser las glomerulonefritis inflamatorias frecuentes, las postestreptocócicas. Cuando nosotros hablemos de una hematuria que se relacione con la vía urinaria, vamos a tener también dos posibilidades, ¿no? Que sea de la vía urinaria inferior o que sea de la vía urinaria superior. Si es de la vía urinaria inferior, tendremos las cistitis bacterianas, la cistitis intersticial, las uretritis, ¿no? Que puede ser infecciosa o inflamatoria, el cálculo renal que puede estar en el trayecto, ¿no? En el uréter, o que también puede estar a nivel renal, ¿no? Eh, el carcinoma de células de transición de la vejiga o estructuras proximales, el carcinoma epidermoide de vejiga, ¿ya? Y si pensamos en algún problema de vía urinaria superior, puede ser el carcinoma de células renales, el quiste renal relacionado con la edad, otras neoplasias, ¿no? Nefropatía quística, enfermedad quística congénita, glomerulopatías, nefropatías intersticiales, incluida la nefritis intersticial, nefrolitiasis, pielonefritis, infarto renal, hipercalciuria y hiperuricosuria. Ya entonces, como podemos ver, el diagnóstico diferencial es amplio, ¿no? Y tendremos que asociarlo a algunas otras situaciones que tenga el paciente para poder ver una mejor posibilidad diagnóstica, ¿ya? La hematuria puede tener diferentes características, ¿no? Acá tenemos
una orina normal y diferentes variaciones en el color de la orina que nos pueden indicar una hematuria macroscópica, ¿no? La hematuria también puede confundirse con hemoglobina libre o mioglobina, ¿no? Que se va a detectar en la tira reactiva o en un sedimento urinario. Acá lo que vamos a ver es el núcleo M, ¿no? Característico de la hemólisis o de la rhabdomiólisis. Y la historia clínica nos va a poder ayudar mucho para poder hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Y algunas otras pruebas de laboratorio. Los cilindros de eritrocitos no son un hallazgo sensible, pero cuando se encuentran son muy específicos de glomerulonefritis, ¿ya? Entonces no se olviden que los cilindros de eritrocitos, ¿no? Ya nos indican una glomerulonefritis. La especificidad del análisis urinario puede aumentar mediante el examen de orina al microscopio con fase de contraste, ¿no? Acá vamos a poder ver eritrocitos dismórficos y más adelante vamos a ver que estos eritrocitos dismórficos, llamados también acantocitos, nos orientan más a una glomerulopatía, una hematuria de origen glomerular. ¿Ya? Va a haber otros tipos de clasificación o va a haber diferentes tipos de clasificación de la hematuria, ¿no? La clínica es la que hemos visto, microscópica y macroscópica, de acuerdo a las características que podamos verlas o no, de acuerdo al ritmo también, si la hematuria es persistente o constante, si es recurrente o intermitente. ¿Ya? También podemos clasificarla de acuerdo a los síntomas, si son sintomáticas o si son asintomáticas, ¿ya? Entonces, la microhematuria o hematuria microscópica no va a ser visible pues a nuestro sentido de la vista, ¿no? Pero acá dice que lo podemos determinar con más de 5 hematíes por campo en orina fresca centrifugada o más de 5 hematíes por milímetro cúbico en orina fresca no centrifugada. Ya, acá vamos a usar la tira reactiva donde la lectura va a ser de al menos una cruz de sangre en orina. Ya, entonces no se olviden que esa es la definición de hematuria, no más de 5 hematíes por campo, pero esta definición también, esta es del Harrison, ¿no? Esa parte de acá que dice, ¿no? Hematuria microscópica mayor de 1 a 2 eritrocitos por campo de gran aumento, ¿ya? Entonces habría que considerar esa también, ¿no? A partir de 1 a 2, porque también está escrito en el libro. A ver, vamos a ver quiénes están. Solo hay una señorita. Ya la tira reactiva también nos puede ayudar. Después vamos a hablar de hematuria macroscópica o macrohematuria, ¿no? Aquí ya va a ser lo suficientemente intensa para poder detectarla. Va a teñir la orina, acá va a indicar más o menos más de 5.000 hematíes por milímetro cúbico o más de 1 milímetro de sangre por litro de orina. De acuerdo al cuadro clínico puede ser, o al tiempo, ¿no? Puede ser hematuria transitoria, una muestra aislada o en un tiempo corto, ¿no? Una hematuria, el paciente vino, encontraste hematuria, pediste un control y ya no volvió a repetirse, ¿no? Entonces, simplemente citamos para unos meses al paciente para volverlo a ver, ¿no? Hematuria persistente aparece en todas las muestras durante más de 2 a 4 semanas, ¿no? O sea, el paciente viene y le encuentras hematuria, vuelves a pedir y ya es una hematuria persistente que hay que estudiar también, ¿no? Hematuria intermitente o recurrente, ¿no? El paciente viene, le tomas, encuentras hematuria, vuelve a venir, no encuentras nada y así, ¿no? Entonces, pero también ya merece un estudio, ¿no? Porque este paciente está presentando esa hematuria intermitente en varias ocasiones. Hematuria asintomática cuando el paciente solo tiene hematuria y no tiene ninguna otra molestia, ¿no? Hematuria sintomática cuando tiene otras molestias que también nos van a orientar al diagnóstico, ¿no? Digamos una hematuria más más un síndrome miccional, ¿no? Disuria, poliaquiuria, nos puede indicar una cistitis, ¿no? O alguna otra enfermedad o cuadro clínico sistémico. La hematuria, esta clasificación es importante, ¿ya? La hematuria glomerular y no glomerular. Glomerular, cuando el problema pues es en esa parte de la nefrona que ya habíamos visto, que es el glomérulo, y no glomerular, cuando está fuera del glomérulo, ¿no?
puede ser dentro del riñón intrarrenal o en la vía urinaria, ¿no? Extrarrenal. ¿Ya? Entonces la división de la hematuria no glomerular. Incluso se puede clasificar según el momento de aparición, ¿ya? Si es inicial, si es terminal o si es total, ¿no? Si la hematuria se produce al inicio de la micción, el sangrado se sugiere origen uretral o prostático. Y así es al inicio, puede ser la uretra la que está sangrando o la próstata. Si es al final de la micción, ¿no? O un goteo sanguinolento luego de acabar la micción, es un origen cercano al cuello vesical, ¿ya? Si la hematuria es total, a lo largo de toda la micción, al inicio y al final, entonces puede proceder del riñón o del tracto superior o de la vejiga, ¿ya? Entonces incluso el momento de aparición nos puede orientar hacia el origen de la hematuria, ¿ya? Hacia el origen de la hematuria. La orina pues puede tener, como hemos visto en la otra diapositiva, puede tener diferentes tonalidades, ¿no? Si es rojiza con o sin coágulos, puede ser de las vías urinarias, ¿no? Acá más nos va a indicar una hematuria extraglomerular, ¿no? Pero si es pardo, oscura, como agua de té o cola, acá no hay ausencia de coágulos y nos indicaría más una hematuria glomerular, ¿ya? Una hematuria glomerular. Va a haber algunas situaciones que también van a teñir pues la orina y van a ser falsas hematurias, ¿no? Puede ser algunas asociadas a otras enfermedades como la hemoglobinuria, ¿no? Una hitoporcerratia marcenses, una mioglobinuria, porfirinuria, uratos, algunos medicamentos también van a teñir la orina, algunos alimentos, ¿no? Colorantes también, colorantes que pueden estar en los alimentos o en algo que tomemos, ¿no? Esas van a teñir de la orina rosada, roja, ¿no? O anaranjada. Y algunas otras situaciones que van a teñir la orina de color marrón oscuro o negra, ¿no? Que van a simular una hematuria glomerular. Por ejemplo, las que están asociadas a enfermedades un poco más raras como la alcaptonuria, aciduria homogentísica, la melanina, la metahemoglobinuria, la tirosinosis de ingestión de fármacos y tóxicos, ¿ya? Como el timolol, la metildopa, el metronidazol. Entonces, eso también hay que descartar, ¿no? Que el problema de repente no es estructural en la vía urinaria o en el trayecto, sino puede ser incluso por hemoglobinuria, habíamos visto, ¿no? El paciente que tiene destrucción del tejido musculoesquelético, ya hace mioglobinuria también, ¿no? Entonces, otro cuadro donde nos muestra pues otras situaciones que pueden tener la orina, ¿no? La rifampicina, que es un tratamiento, que es un medicamento usado en el tratamiento de la tuberculosis, el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo usado con frecuencia, ¿no? La cloroquina, que ha tenido tanto impacto ahora que querían usarlo, ¿no? Pigmentos biliares, la melanina, la porfirina, los uratos, entonces siempre hay que considerar esas otras causas, ¿ya? Entonces, en relación a la tira reactiva en orina, detecta la presencia de hemoglobina libre o intraeritrocitaria, ¿no? Tiene una sensibilidad del 91 al 100% y capaz de detectar 0,2 miligramos por decilitro de hemoglobina. Eso equivale a 5 a 10 hematíes por campo y tiene una especificidad del 65 a 99%. ¿Ya? O sea, puede haber falsos positivos. ¿Ya? Acá habíamos visto también que esta tira reactiva puede captar hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, que puede darse en otras situaciones. Por ejemplo, un problema hemolítico, que se da en la transfusión, un problema autoinmune que también te lleva a una anemia hemolítica, déficit enzimáticos, ¿no? Esferocitosis, problemas o alteraciones de la hemoglobina, hemoglobinuria de la marcha, paroxística nocturna, quemaduras, síndrome
hemolítico urémico. ¿Ya? Mioglobinuria, ¿no? También la mioglobina puede ser captada por esas tiras y esta mioglobina pues se va a producir, por ejemplo, en los traumatismos, ¿no? Donde hay lesión del músculo, de los músculos, ¿no? Y va a haber salida de mioglobina, ¿no? Puede ser la hipocalemia, la cetoacidosis, la insolación, la electrocución, el ejercicio físico intenso, los déficits enzimáticos, las convulsiones, la contaminación también povidona, ¿no? Se usa para curar heridas, pueden causar también mioglobinuria. Ya cuando hacemos un estudio microscópico de hematuria, tiene que ser, pues, tenemos que buscar y cuantificar los hematíes. La muestra adecuada es la primera orina de la mañana, se recoge a mitad de la micción. Hay que evitar el cateterismo vesical y el ejercicio físico al menos 48 horas antes de la determinación. Hemos visto que el ejercicio físico está asociado a mioglobinuria, que puede simular también una hematuria. El cateterismo vesical puede lesionar, pues, alguna parte de la uretra y generar pues hematuria, no demorar más de una hora de la determinación a temperatura ambiente, ¿no? O sea, apenas tomamos la muestra, tiene que hacerse la cuantificación dentro de la hora para evitar pues falsos positivos o negativos, ¿no? Negativos. Entonces, algunas situaciones que nos van a orientar a la localización de esta hematuria van a ser los datos clínicos y los datos de laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar si la hematuria es glomerular o es extraglomerular. ¿Ya? Entonces, en relación al cuadro clínico, la hematuria glomerular va a ser indolora, asociada generalmente a proteinuria de intensidad variable, no va a tener coágulos, uniforme durante toda la micción y si es macroscópica es parda oscura, ¿no? Hemos visto que la glomerular no es un rojo intenso, ¿no? Sino es parda oscura. ¿Ya? Y la hematuria no glomerular puede estar asociada a un síndrome miccional, ¿no? Ahí nos orientaría una cistitis. Puede tener coágulos, en ocasiones no es uniforme durante toda la micción, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver, ¿no? Si es al inicio, a la mitad de la micción o al final de la micción, y ahí también nos va a orientar, ¿no? Eh, y el color es pues un rojo más intenso, ¿no? Puede estar asociado también a proteinuria leve, ¿no? Que va a ser proteinuria plasmática. Pues acá tenemos un dibujito donde vemos de dónde puede ser esa hematuria, ¿no? Hoy día en la mañana un amigo también me llama y me dice, no, tengo orina con sangre, ¿no? Inmediatamente me dice, estoy mal de la próstata, ¿no? Entonces hay que ver que hay diferentes formas de ver de dónde es esa hematuria, ¿no? Puede ser la próstata, puede ser el riñón, puede ser el uréter, puede ser la vejiga, ¿no? Puede ser la uretra, ¿no? Si es a nivel de riñón, por ejemplo, podríamos pedir una tomografía, una ecografía renal, podemos ver una masa renal benigna, un tumor renal maligno, ¿no? El carcinoma renal, el hepatocarcinoma, el carcinoma de células transicionales, ya puede ser un sangrado glomerular, ¿no? Un sangrado glomerular. Entonces se dan cuenta que a nivel renal puede ser glomerular y puede ser no glomerular, ¿no? No glomerular será pues un tumor maligno renal y glomerular pues puede ser una nefropatía IgA, ya un síndrome de Down por un problema en la membrana, una enfermedad de la membrana. Pueden ser enfermedades estructurales del riñón, ¿no? Una enfermedad poliquística renal, alguna enfermedad que comprometa la médula renal. Puede ser una pielonefritis, ¿no? Una pielonefritis. Puede ser una hidronefrosis con distensión, ¿no? Algún paciente que tenga, digamos, un cálculo al nivel del uréter y que evite que esta orina fluya, y lo que va a hacer, pues, entre comillas, es un acúmulo de orina, ¿no? Y el riñón se va a llenar de agua también, eso es hidronefrosis, ¿no? Porque hay una obstrucción a nivel distal del riñón
que hace pues que este no cumpla su función y finalmente se termina lesionando, ¿no? Hipercalciuria, hiperuricosuria, hipertensión maligna también, ¿no? La hipertensión maligna puede cursar también con una hematuria, trombosis de la vena renal, embolismo de la arteria renal, malformación arteriovenosa, necrosis papilar, ya, entonces todas esas situaciones pueden producir una hematuria de origen renal, ya, entonces algunas situaciones pues nos van a orientar, ¿no? Doctor, mi mamá está con hematuria y ¿qué más, no? Hace 3 meses abajo de peso, ¿no? Está más delgada. Ah, ya, entonces pensaremos en un problema maligno, ¿no? Doctor, mi mamá está con hematuria y ¿qué más? Le duele la cintura y le está ardiendo al orinar y está con fiebre. Ah, pues una pielonefritis, ¿no? ¿Por qué viene, no, doctor? Mi mamá tiene cálculos renales o tiene dolor intenso a nivel lumbar y ahorita está, pues, se le hinchan las piernas, no está pudiendo orinar, está orinando menos, ¿no? Entonces ya hay un problema, puede ser una hidronefrosis, ¿no? Por un cálculo renal que está obstruyendo el uréter, ¿ya? Entonces no hay que olvidarse. El uréter también puede dar sangrado, hematuria, ¿no? Algún proceso maligno, cálculos, ¿no? Stone, piedras, algún proceso maligno, piedras, cálculos ahí, eh, algún proceso, alguna normalidad estructural, pólipos, ya, post cirugía, ¿no? Cuando se ha hecho digamos, una fístula, eh, porque había algún problema. A veces cuando hay una obstrucción, lo que se hace es poner un catéter de pigtail, ¿no? Que bypase esto y que vaya directo hacia la vía urinaria inferior, ¿no? Entonces, si acá hay una obstrucción, el catéter lo que hace es un bypass, ¿no? Salta esa obstrucción para que este riñón no haga hidronefrosis y tampoco, pues, dañe el riñón, ¿no? Entonces, esos procedimientos también pueden generar hematuria. Problemas en la vejiga, ¿no? Un tumor de vejiga, ¿no? Maligno, un tumor maligno de vejiga, un carcinoma de células transicionales, de células escamosas. La radiación también produce hematuria por lesión en la vejiga. La cistitis también, ¿no? Que está dentro de las infecciones urinarias, ¿no? Cálculos también en la vejiga, ¿no? El cálculo puede migrar y llegar a la vejiga y causar sangrado, ¿no? A nivel de la próstata puede ser una hiperplasia prostática benigna, también puede cursar con hematuria, un cáncer de próstata, ¿no? Un cáncer de próstata, procedimientos prostáticos, por ejemplo, una biopsia de próstata, una resección transuretral de próstata, cateterización traumática, ¿no? Una uretritis, ¿no? Que está dentro de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Un divertículo uretral también puede causar una hematuria. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con hematuria, como en todo, ¿no? Lo que hemos visto en la parte práctica, hay que pensar en un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial será pues a nivel renal, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga o a nivel de la próstata o a nivel de la uretra. ¿Ya? Va a haber algunas situaciones también sistémicas que nos pueden producir hematuria, la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Paciente que viene de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que ha tenido tuberculosis, ¿no? Hace 3 años y ahora viene por fiebre y hematuria, ¿no? Entonces, el antecedente epidemiológico de ser una zona donde hay bastante tuberculosis, el antecedente de haber tenido tuberculosis y el cuadro clínico de un proceso infeccioso con hematuria nos sugeriría pues una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis, esquistosomiasis, trauma, ¿no? La litotripsia que se usa para extraer los cálculos, hay una hematuria inducida por ejercicio, ¿no? Problemas de la coagulación, habíamos dicho, problemas de la coagulación o el uso de anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes. Hoy día estaba dando informes de una pacientita con COVID,
¿no? Y de un señor con COVID, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tienen que estar claras, ¿no? Plaquetas y factores de la coagulación, ¿no? Entonces, una doctorita me decía, o sea, el familiar era médico, ¿no? Me decía, yo le llamé para informarle, ¿no? Y me dice, doctor, pero ¿por qué no le aumentan la dosis de anticoagulantes? Porque sus plaquetas están elevadas, me dice, ¿no? Entonces, inmediatamente le digo, pero la anticoagulante, la enoxaparina, actúa a nivel de los factores de la coagulación, no actúa a nivel de las plaquetas. Ahora, lo normal de plaquetas está hasta 450.000 y su familiar tiene 460.000, ¿no? O sea, no es muy alto, no puede ser el momento, habría que tomarle otro examen de plaquetas para ver si está alto, ¿no? Entonces siempre tienen que estar algunas cosas bien claras, muchachos, ¿no? O sea, plaquetas es una cosa y factores de la coagulación es otra cosa. La aspirina es un antiplaquetario que va a actuar a nivel de las plaquetas, no actúa a nivel de los factores de la coagulación. Los anticoagulantes actúan a nivel de los factores de la coagulación. Por ejemplo, tenemos la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina es uno, el otro es la warfarina, ¿no? ¿Qué más? Y hay otros medicamentos nuevos que se usan también como anticoagulantes, ¿no? Como el Xarelto o el Rivaroxaban, ¿no? Que actúan a nivel de los factores de la coagulación también, ¿no? Antagonistas del factor 10, ¿no? Antagonistas del factor 10 de la coagulación, el Rivaroxaban, ¿no? Que es el Xarelto, ¿no? Y el otro que es el Dabigatran, que es el Pradax. Ya, entonces son cosas diferentes. Cuando terminen la universidad esas cosas tienen que estar bien eh, fijas, ¿no? O sea, tienen que estar ustedes eh, a ver, pues, de qué trata esto, ¿no? No pueden hablar algunas cosas que no son, ¿no? Entonces, ahora se pueden equivocar, a veces no todos somos clínicos, no pueden haber quirúrgicos que no sepan, pero hay algunas cosas básicas que tienen que conocer. Y entonces ahí dice eso, ¿no? Puede haber alteraciones de la coagulación, factores de la coagulación o de la función plaquetaria. Son dos vías diferentes que te pueden producir sangrado, en este caso, hematuria, ¿ya? Entonces no se olviden. ¿Qué más? Hematuria glomerular. Esto es en niños. En niños puede haber hematuria glomerular de causa infecciosa, por ejemplo, una glomerulonefritis postinfecciosa que puede ser por bacterias, virus, parásitos. Una endocarditis bacteriana también te podría producir una hepatitis, una infección por VIH, una nefritis de Shan más raro. También hematuria glomerular te podrían producir las glomerulonefritis, ¿no? ¿Cuáles? La nefropatía IgA, la glomerulonefritis focal y segmentaria, proliferativa mesangial, membrano proliferativa membranosa extracapilar, ¿no? Y enfermedades sistémicas también, ¿no? Nefropatía purpúrica, síndrome hemolítico urémico, nefropatía diabética, lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, panarteritis nodosa, síndrome de Goodpasture, ¿ya? Y algunas enfermedades también que podrían producir hematuria glomerular que están asociados con antecedentes familiares como el síndrome de Alport, que es una nefritis hereditaria, o la nefropatía por membrana basal fina, ¿no? Entonces, todas estas de acá en los niños te pueden producir una hematuria glomerular, ¿no? Entonces ya hemos visto las características de la hematuria glomerular y después de eso ya también hay que buscar qué situaciones, de acuerdo al grupo etario, te pueden producir una hematuria glomerular, ¿ya? Hay enfermedades sistémicas, habíamos dicho al principio de la clase, que el riñón puede generar el daño renal puede generar problemas sistémicos, ¿no? Un paciente diabético que llega a diálisis y luego hace hipertensión arterial, ¿no? Pero también las enfermedades sistémicas pueden provocar daño renal, ¿no? Por ejemplo, la nefropatía diabética o la diabetes, ¿no? Te puede provocar nefropatía diabética, el lupus eritematoso sistémico te puede provocar nefropatía lúpica, la amiloidosis, depósitos de amiloide también pueden presentarse a nivel renal y otras enfermedades también.
¿ya? Hematuria no glomerular, renal y extrarrenal. Entonces, si es renal, puede ser una nefropatía intersticial, ¿no? Infecciosa, metabólica, tóxica, necrosis tubular también, ¿no? Enfermedad quística renal, patología vascular, traumatismos, tumores, ¿ya? Y extrarrenal, por ejemplo, la hipercalciuria, la hiperuricosuria, la infección urinaria, las malformaciones, los cálculos renales, los traumatismos, ¿no? Los traumatismos, fármacos como la ciclofosfamida, tumores como el rabdomiosarcoma, coagulopatía, malformaciones vasculares como el síndrome de cascanueces y otras, y hematuria por ejercicio, ¿ya? Entonces, un amplio diagnóstico diferencial apenas tengamos un paciente con hematuria. Luego hay que clasificarla como macroscópica o microscópica y finalmente como glomerular y no glomerular. Y luego ya, si es glomerular, infecciosa, primaria, sistémica o incidencia familiar, y si no glomerular, renal o extrarrenal, ¿no? Bonito, muy bonito para poder llegar al diagnóstico de la hematuria. Ya, entonces va a haber algunas situaciones que nos van a orientar pues a una hematuria glomerular, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Los glóbulos rojos dismórficos en el 80% nos indican una glomerular. Van a estar irregulares, tamaño variable y mayor del 5% de acantocitos. También los cilindros hemáticos, ¿ya? Nos van a mostrar o nos van a orientar a una hematuria glomerular. La hematuria no glomerular, hematíes eumórficos o isomórficos, ¿no? Estos van a ser hematíes que no van a estar normales, no van a estar alterados en su forma. Ya contenido de hemoglobina normal o similar a los hematíes. También otro dato que nos va a ayudar es el volumen corpuscular medio de los hematíes en orina. Va a ser menor que el volumen corpuscular medio de los hematíes en sangre, en la hematuria glomerular. O sea, los glóbulos rojos que van a aparecer en la orina van a ser más chiquititos, ya más chiquititos, 60, 70. Ya, este es el índice de distribución de eritrocitos urinarios, va a estar más elevado. Ya, no glomerular, no glomerular, el volumen corpuscular medio de los hematíes en orina va a ser parecido al de a los hematíes venosos. Y el índice de distribución de los eritrocitos va a ser similar. Algunas otras situaciones también que te pueden orientar, ¿no? Pero básicamente es ver cilindros, ¿no? La presencia de cilindros te indica pues glomerular, después la presencia de que habíamos dicho, de acantocitos o hematíes dismórficos, ¿no? Glomerular. Otras situaciones, ¿no? El color también habíamos dicho, ¿no? Cuando es no glomerular es un rojo más intenso, ¿no? Cuando es glomerular es más pardo, negruzco, ¿no? Uniforme durante toda la micción. Presencia de coágulos no tiene glomerular, el no glomerular sí tiene. Los cilindros hemáticos básicos, ¿no? En hematuria glomerular. Dismórficos y acantocitos, no se olviden. Todo eso nos orienta a una hematuria glomerular. Nuevamente, entonces la glomerular también puede estar acompañada de proteinuria. Proteinuria que ya nos estaría indicando también daño renal, daño glomerular, ¿no? Daño glomerular. ¿Ya? ¿Qué son estos? Acantocitos y glóbulos rojos dismórficos. Color más oscuro, color más fuerte, ¿no? Un rojo más fuerte. Algunos otros datos que nos van a orientar, aparte de los acantocitos, ¿no? El volumen corpuscular medio, los cilindros hemáticos, ¿no? Que nos van a orientar a una hematuria glomerular, son, por ejemplo, la proteinuria.
¿no? Mayor de 500 miligramos por día. O algunos datos de alteración de la función renal. Por ejemplo, que el paciente sea hipertenso o tenga edemas de miembros inferiores. Eso también nos va a orientar más a una hematuria glomerular. Formas clínicas de presentación. Entonces, la hematuria microscópica puede ser pues asintomática aislada, hemos visto, ¿no? El paciente no tiene ningún síntoma, la única muestra que tomas, le haces un control en unos 10 días, 15 días, si todo está normal, ya hasta de acá 3, 6 meses, ¿no? Hematuria microscópica con sintomatología clínica tiene algunos otros datos que nos orientan a otros diagnósticos, ¿no? Hematuria microscópica sintomática con proteinuria, ¿no? Ya eso te orienta pues a una glomerular, ¿no? Hematuria macroscópica, buscar todas las otras causas que hemos visto. La hematuria microscópica sintomática aislada es casual, ¿no? Casual, el paciente vino por una cosa, le tomaste el examen, encontraste una hematuria y le haces un control nada más, ¿no? Raramente se asocia a nefropatía grave, pero siempre hay que pedirle un controlcito, ¿no? Muchas veces no se encuentra la causa, ¿no? Hematuria microscópica con sintomatología clínica, ¿no? Eso es, ¿no? La evaluación se hará de acuerdo a la sintomatología. He tenido orina con sangre. Ay, ay, ¿qué más tiene? No, doctor, he tenido un accidente de tránsito. Ah, puede ser pues, traumática, ¿no? O qué sé, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, orina con sangre, ¿no? Sale en el examen, ¿no? ¿Y qué ha pasado, doctor? Estoy con fiebre, malestar general. Ay, ¿no? Entonces, puede ser una cistitis, ¿no? Pues de acuerdo a lo que el paciente tenga, se va evaluando, se va pidiendo examen. Mm, hematuria macroscópica. La anamnesis es importante, ¿no? Por eso es importante la historia clínica, muchachos. Se dan cuenta que si asociamos la hematuria, digamos, al cuadro clínico que el paciente tenga, pediremos exámenes, ¿no? Pediremos exámenes, pediremos exámenes. Y siempre va a ser así, ¿no? La historia clínica, la anamnesis, es lo que va a dirigir todo nuestro plan de trabajo, los exámenes que solicitemos, ¿no? Circunstancias acompañantes, ¿no? Señor, se ha golpeado, se ha caído, sí, se ha caído del tercer piso, ah, ya, puede ser pues, traumática, ¿no? Síndrome miccional acompañante, ejercicio previo, ¿no? Ingesta de fármacos, hemos visto. Paciente con tuberculosis en tratamiento, puede ser pues que está haciendo una tuberculosis genitourinaria, ¿no? Si tiene sintomatología, cuadro clínico, pero puede ser también asociado a la rifampicina, por ejemplo, ¿no? Antecedente de infección respiratoria o cutánea. Hay que ver algunas situaciones, antecedentes familiares, que de repente puedan repercutir en el paciente, ¿no? Antecedentes personales, neonatales de trombosis renal, cardiopatía congénita, ictus, infecciones urinarias previas, presencia de prótesis o implante, dermatitis, alguna otra lesión en piel, ¿no? El paciente viene con hematuria microscópica, proteinuria y el paciente no tiene ninguna otra sintomatología, de pronto, ¿qué más tienen, doctor? No, mi rostro se pone rojo cuando me expongo al sol, fotosensibilidad, tiene úlceras orales. Entonces ya, pues de acuerdo al cuadro clínico que el paciente tiene, al resto del cuadro clínico tú lo vas a ir asociando, ¿no? Tú lo vas a ir asociando y eso te va a ir orientando hacia el diagnóstico, ¿no? Medicamentos, ejercicio, traumatismo. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene oliguria, anuria, edema e hipertensión, te va a orientar a una glomerulonefritis. Si tiene palidez cutánea, edema o anemia, una hipertensión arterial o un síndrome urémico hemolítico. Si tiene disuria, micción imperiosa, poliuria y dolor en flanco, origen ureteral, vesical o uretral. Si tiene poliuria, una uropatía obstructiva, riñones displásticos o una poliquistosis. Masa en abdomen o en flanco, uropatía obstructiva, ¿no? Si encuentras ya una masa, puede ser un tumor de Wilms, una poliquistosis renal. Si hay agrandamiento de la vejiga, puede haber pues una obstrucción a nivel de la uretra, ¿no? Dolor abdominal o lumbar, litiasis, poliquistosis, hidronefrosis,
si puede poliarteritis nodosa, ¿no? Si hay un exantema, púrpura y afectación articular, una vasculitis. Diagnóstico. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico? Vamos a pedir exámenes de laboratorio, los otros exámenes más que te hagan pensar en otra enfermedad, pues, ¿no? De orina, tira reactiva, morfología del hematía, índice eritrocitario, urocultivo, índice proteína creatinina. De sangre, hemograma, frotis de sangre periférica, coagulación, perfil de coagulación, ¿no? Un hemograma para ver plaquetas, frotis de sangre periférica para ver alguna otra alteración de la sangre, reactantes de fase aguda, BCG, PCR, bioquímica, urea, creatinina, iones, calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, proteínas, proteinograma, colesterol, triglicéridos, transaminasas, complemento, hazlo, ANA, anti-DNA, serología para hepatitis D, de acuerdo a lo que estés pensando, ¿no? Si estás pensando digamos, un problema infeccioso por un estreptococo, pedirás ese examen llamado hazlo, ¿no? ¿Qué significa hazlo? Anticuerpos antiestreptococo B hemolítico del grupo A, ¿no? Este estreptococo del grupo A produce pues una enzima llamada estreptolicina, ¿no? Que puede destruir los hematíes. ¿Y el cuerpo qué cosa hace? Produce anticuerpos contra la antiestreptolicina, pues, ¿no? Entonces no se olviden del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que puede producir alguna infección, digamos, en el paciente y provocar, pues, finalmente daño renal, ¿no? Daño renal también puede provocar hematuria por destrucción de esos glóbulos rojos. ¿Ya? Y bueno, el resto, pues, de técnicas de imágenes dependerá, pues, de tu sospecha diagnóstica, ¿no? Ecodoppler renal, radiografía de abdomen, CUMS, ¿no? Urografía, angiotac, estudios radioisótopos, audiometría, hematuria en familiares, ya si estás pensando en otras situaciones, ¿no? Biopsia renal también le vas a hacer, ¿no? Si la hematuria es glomerular. ¿Por qué? Porque estarás pensando en una glomerulonefritis y la única forma de que tú sepas qué tipo de glomerulonefritis es con una biopsia renal. Ya la hematuria que presente proteinuria o incremento de la creatinina, hematuria aislada, no es indicación para este procedimiento. Entonces, tiene que haber algunas situaciones que acompañen para que a la hematuria tú le hagas una biopsia renal. ¿Ya? Entonces, es un cuadrito también del Harrison. Seguro los que han estado ya leyendo el Harrison lo van a ubicar. Entonces, es valoración de la hematuria, ¿no? Si hay proteinuria, si hay proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, ya lo habíamos visto arriba, con eritrocitos dismórficos o cilindros de eritrocitos, ¿no? Haremos pues una búsqueda para toda la etiología de hematuria glomerular, ¿no? Valoración serológica, hematológica, hemocultivos, anticuerpos, antimembrana basal glomerular, ANCA, niveles de complemento, crioglobulinas, serología para hepatitis B y C, BDRL, VIH, antiestreptolicina O. Y finalmente haremos una biopsia renal. O sea, acá ya estamos pensando hematuria más proteinuria, una hematuria glomerular. ¿Qué otra situación? Si no tiene proteinuria, pero tiene piuria, cilindro de leucocitos, pensaremos en una infección urinaria. Si tiene piuria, cilindro de leucocitos, o perdón, si no tiene, entonces haremos una electroforesis de hemoglobina, citología urinaria, análisis de orina familiares, calcio urinario sobre ácido úrico en 24 horas. Haremos esa relación. ¿Ya? Podremos hacer un pielograma intravenoso o una ecografía renal si todo esto sale negativo. Pero si sale positivo, ¿no? Haremos un pielograma retrógrado o arteriograma o aspiración de quiste. Si esto sale negativo, haremos una cistoscopía, pensando ya en algún problema estructural,
a nivel de la vejiga, ¿no? Biopsia urogenital. Si todo esto sale negativo en la cistoscopía, haremos una tomografía renal, un urotem, ¿no? Y si nos muestra ya una masa, una tumoración, haremos una biopsia renal. Y si sale normal, seguimiento con análisis de orina periódico. Entonces se dan cuenta que cada examen que pedimos va a depender de algún otro examen que ha salido positivo o negativo. O sea, siempre el plan de trabajo va a estar orientado. No, no puedes agarrar y de frente, ya tiene hematuri, hágale una biopsia urogenital, ¿no? De repente el problema es a nivel renal, ¿no? Entonces siempre los exámenes de laboratorio nos ayudan. Esto es de Up to Date, pero salió ya sé por qué. Porque está partido acá. Yo dije, no veo nada. Entonces, ¿qué cosa hice? ¿No? Hacer una tira reactiva, pedirle al paciente o poner la orina en la tira reactiva y ver, ¿no? Si hay más de tres glóbulos rojos por campo, diremos que es hematuria, pues, ¿no? Si hay dolor ¿no? Si hay más de tres glóbulos rojos por campo, tiene el paciente hematuria. Si tiene un dolor en flanco, diremos que es una nefrolitiasis. Pero si no hay dolor en flanco, veremos, ¿no? Algunas otras posibilidades para buscar infección, ¿no? Veremos leucocitos en orina o nitritos positivos en orina. Si hay nitritos y leucocitos en orina, entonces pediremos un cultivo. Si sale positivo, es una infección del tracto urinario, ¿ya? Ahora por acá, si hay dolor en flanco, es una nefrolitiasis, pues, ¿no? Si no hay leucocitos ni nitritos, o sea, no es una infección urinaria, hay que ver el color de la orina, ¿no? Si es un rojo intenso, ¿no? Pensaremos en una hematuria macroscópica o en una hematuria microscópica, ¿no? Macroscópica, veremos, ¿no? Bueno, ya acá dice que se ven los glóbulos rojos en orina, macroscópica, pediremos una tomografía abdominopélvica, ¿no? Y una con contraste por urografía, para buscar alguna masa, ¿no? Y si no es, ¿qué cosa haremos? Pensaremos en un sangrado glomerular, ¿no? Buscaremos otras situaciones como los glóbulos rojos dismórficos, hipoalbuminemia, albuminuria, pensando en algún problema pues, glomerular, ¿ya? Daremos tratamiento para la causa específica, es decir, para la glomerulonefritis, con una biopsia también, ¿no? Con una biopsia. Y en el otro lado que vamos a ver, hematuria microscópica. Ver, ¿no? Si es una mujer con una orina con un sangrado por meses, si es después del ejercicio, si es después de un trauma agudo, ¿no? Habrá que hacerle algunos exámenes dependiendo de lo que el paciente tenga, ¿no? Pero si no tiene ninguno de esos antecedentes, pensaremos también en un problema glomerular, ¿no? Veremos la edad del paciente, algunas otras molestias que acompañen al problema que el paciente tenga, ¿no? Y pediremos exámenes de acuerdo a lo que estamos viendo. Esto de acá básicamente resume todo lo que hemos visto, pero en relación a las posibilidades diagnósticas, de acuerdo a si es glomerular, no glomerular, extrarrenal, ¿ya? Acá casi lo mismo, ¿no? Pensar en situaciones, ¿no? Que de repente te produzcan una orina con cambio de coloración hacia rojiza, como la porfiria, fenazopiridina, ¿no? Y la mioglobina, la hemoglobina también te pueden dar hematuria
pero por otras causas, ¿no? Que causen mioglobinuria o hemoglobinuria, ¿no? También ya lo hemos visto. Esto es en niños. En niños también es lo mismo, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas que tenga el paciente, solicitaremos algunos exámenes y eso nos va a orientar hacia una hematuria glomerular o no glomerular. También visto, pero solo en un cuadrito, ¿no? Igual, siempre piensen en todas las causas que hemos ya mencionado y que lo hemos puesto acá, ¿no? Estas causas, ¿ya? Y estas otras causas. De acuerdo a lo que pienses, pedirás exámenes, ¿no? Si piensas en un tumor, en una masa renal, ¿por qué? Porque el paciente pues te dice, he tenido sangrado al orinar y aparte también he bajado de peso, pensarás en una, y aparte de repente por ahí encuentras una masa renal también al examen físico, a la palpación, entonces pensarás pues en una masa renal maligna, pedirás una tomografía, pues y probablemente el paciente también te diga, sí, ha bajado de peso, ¿no? Ya, y así, y algunas otras situaciones que van a estar asociados a la hematuria te van a orientar hacia el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No se ha cortado la clase hoy día y hemos terminado exactos, felizmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Y ya chicos, si no hay más preguntas, entonces ya nos vemos la próxima clase. Voy a colgar ahora la clase de ahora y me parece que la anterior tampoco la he colgado, junto con las dos lecturas más que les tenía que poner ahí, ¿ya? Cualquier cosa coordinan con su delegado para que me avise. Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.